tal? Bienvenidos a Cristóbal por Europa. Hoy les traigo un episodio muy navideño para que puedas vivir la magia de la Navidad. Y para esto vamos a tener que ir y viajar hasta Alemania. Sí, Alemania, la cuna de los mercados de Navidad. Te voy a envolver en un magnífico ambiente navideño. No te despegues porque en breve te cuento toda esta historia. Nuestro mágico viaje comienza en Aachen o Aquisgrán, ciudad alemana donde se celebra uno de los más hermosos mercados de Navidad. Pero para entender qué es un mercado de Navidad, remontémonos algunos siglos atrás. Los mercados de Navidad tienen sus orígenes en Europa y se remontan a varios siglos. La tradición de los mercados navideños se inició en la Edad Media, en la región de Alemania y Europa Central. El primer mercado de Navidad documentado se celebró en la ciudad de Viena, Austria, en el año de 1294. Sin embargo, la tradición se popularizó aún más en Alemania durante los siglos XV y XVI. Por otro lado, el primer mercado que se celebró en la ciudad de Alemania fue en Dresden, en 1434. En aquel entonces, estos mercados se conocían como mercados de Adviento, aunque también fueron conocidos como Christkindlmarkt o Mercado del Niño Jesús, y se ponían las 4 semanas previas a la Navidad en las plazas de la ciudad. Estos mercados eran lugares donde la gente podía abastecerse de alimentos y suministros necesarios para el invierno que venía. Un poco parecido a la actualidad, ya que muchos artesanos traen productos para vender en torno a la temática invernal y navideña. Y en especial Aachen tiene una historia particular con el invierno, ya que fue la ciudad favorita de uno de los hombres más importantes en la historia del mundo y de Europa, nada más y nada menos que del emperador Carlomagno. Él pasaba todos sus inviernos en el palacio de Aachen, por muchas razones. Primero por su ubicación, lo que le permitía controlar eficientemente en la temporada invernal su territorio. Y pasar también un tiempo acogedor, porque en esta zona se encuentran unos yacimientos de aguas termales que son muy terapéuticas. Pero ahora pasemos a lo que hemos venido, a descubrir el mercado de Navidad. Bienvenido. El mercado de Navidad de Aachen nos recibe desde la primera calle con toda la buena vibra y energía navideña, con 120 comerciantes, artesanos y restaurantes que ofrecen a todo visitante productos en torno a la temática navideña y decoraciones. El mercado se expone a lo largo de la plaza central, como lo ha hecho desde el siglo XV. Se divide en diversos estancos con variedades de productos de la temporada. ¿Pero cuáles productos de temporada, Cristóbal? Tienes mucha razón. Es momento de mencionar algunos. Por ejemplo, uno de estos productos que no falta en las mesas es el famoso turrón, que es un dulce de textura sólida y crujiente, el cual, como se aprecia aquí, está hecho de almendras, miel y suele presentarse en forma rectangular o redonda. Se decora con obleas y no solo en Europa o Alemania se consume, sino en muchos lugares del mundo. En estos mercados la variedad gastronómica es muy abundante y sobre todo calórica. Siempre se encontrarán diferentes estofados y carnes asadas o embutidos como las salchichas. Y como en todo viaje, el hambre siempre nos llega. Así que pedí este platillo, este tipo de hot dog que se llama Kraut, que como estamos obviamente en Alemania, es muy típico comer salchichas, pan, y ahora lo vamos a probar. Suena muy delicioso, se ve muy delicioso, está muy grande la salchicha como lo pueden ver, y vamos a saber a qué sabe. Está delicioso. Un segundo. Está muy bien asada la salchicha, tiene un sabor con muchas especies, se ve que tiene pimienta, buena sal, y pues voy a terminarla. Ahora, después de haber comido este enorme tipo de hot dog llamado Krakerwurst,
que es típico de aquí, probemos otro platillo. Y ahora toca el turno de probar el curry box. Vamos a ver a qué sabe. Miren, traen sus papas fritas, como lo pueden ver. Están muy buenas. Y una salchicha en salsa de curry. También está muy delicioso. Delicioso. Exquisito. Tienen que probar la comida alemana. Y como buen mercado de Navidad no pueden faltar las castañas, que se comen tostadas y las puedes encontrar en torno a la ciudad y a los mercados de Navidad en cada esquina. Y otro postre que encontré fueron los famosos roles de canela. Pero qué deliciosos son, ya de diferentes formas y estilos. Por cierto, se cuenta que los roles de canela se remontan hasta la época romana, donde usaban la canela para mejorar el sabor de los alimentos. Pero los roles que conocemos en la actualidad nacen en Suecia con el nombre de Kanelbullen y es parte de la repostería invernal actual. Se dice que surgieron en el siglo XVII. Las personas las horneaban para poder pasar los inviernos fríos en las casas y crear un poco de confort y calidez con ese delicioso aroma dulce que esparcen. Y no es por nada de que esta ciudad era la ciudad favorita del emperador, del gran emperador Carlomagno, porque tiene un ambiente invernal fabuloso. Así como te dije, siempre pasaba sus inviernos en esta ciudad tan hermosa, tan preciosa y en torno a estos bosques magníficos alemanes. Vale la pena admirar Aachen en esta temporada. ¿Por qué no vamos a dar una vuelta e impregnarnos del ambiente navideño? Los artesanos y comerciantes en esta época se inspiran para poder ofrecer una gran variedad de artículos. Desde decoraciones para las casas y un sinfín de creaciones, también se venden ropa, chaquetas, suéteres, bufandas, calcetines, gorros y todo aquello que sea para abrigarnos en el invierno. O por ejemplo, si se te olvidaron los guantes y quieres pasar un día en el mercado de Navidad, no deberás moverte mucho, sino buscar uno de los estancos para solucionar el problema y seguir disfrutando de este gran evento. En mi recorrido me encontré con este simpático lugar, donde un artesano hace estos pequeños muñequitos que sirven para conservar el incienso.
y de una manera divertida expulsarlo por uno de los orificios y aromatizar tu casa con olor a diferentes tipos de leñas. Y como tenía años ya queriendo uno, lo compré y me lo llevo a casa. Como última parada pasaremos al área de bebidas, porque el mercado de Navidad también es un centro para socializar y reunirte con amigos, colegas y familiares. A veces vienen a tomarse un vino caliente, chocolate, ponches o cualquier variedad de vino. En esta ocasión probaré una bebida llamada Aya Punch, que la he visto en muchos de estos negocios, donde la venden pero en botella. Me han dicho también que debo probarla ya que es típico de Alemania. Por cierto, te invito a que prepares tu propia bebida navideña. Al final del video podrás ver el enlace para que aprendas a hacer tu vino caliente o Glühwein y lo disfrutes con tus amigos y familia en esta época del año. Y así es como me han servido en esta presentación mi Aya Punch. Ahora pasemos a probarla. Y ha llegado el momento de probar otra bebida alemana y europea, que es el Air Punch. Esa bebida que tenemos aquí, no sé a qué sabe, va a ser el primer trago que voy a dar. Me lo han dado con crema, como pueden ver, y ahora les digo su sabor. Wow, está muy fuerte, tiene un poco de alcohol. Me hace recordar a una bebida que tenemos en México, que se llama rompope, que es una bebida en base con huevos, ron, y que dice la tradición que la hacen las monjas en los monasterios. También se toma en esas épocas decembrinas en México para el frío y está muy fuerte, muy fuerte. No sé, si te gusta el alcohol fuerte, creo que es tu bebida y te va a hacer entrar en alcohol muy rápidamente, en calor, perdón, muy rápidamente. Y bueno, pues me despido con mi Air Punch. Los invito a que me sigan en mis redes sociales como Cristóbal por Europa con X. TikTok, Cristóbal por Europa, y te suscribas aquí, compartas, le des like y me dejes tu comentario. Ya sabes todo lo que se tiene que decir al final del video, y espero que hayas disfrutado de este viaje que ha sido muy lindo con este ambiente tan hermoso que nos ofrece las tierras alemanas. Nos vemos en nuestro siguiente video. Disfruta de tus vacaciones junto a tu familia, saca todo ese espíritu navideño y nos vemos muy pronto.